Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con el módulo número 4 que tiene que ver con la célula. Vean, en la última clase trabajamos el comportamiento bioquímico que tenía una célula, cómo ésta se relacionaba, ¿verdad?, desde el punto de vista químico y biológico en un medio intra y extracelular. En esta clase vamos a trabajar la célula como unidad estructural y funcional y vamos a hablar de la teoría. Bien. Entonces, el objetivo de aprendizaje para esta clase es identificar y valorar los antecedentes funcionales de la teoría celular, sustentando el avance científico y el desarrollo de los postulados de la biología celular. Relacionan los aportes de científicos como R. Hook, A. Leeuwenhoek, Virchow, Sladen y Swan como principales contribuyentes a la ciencia. Bueno, tenemos que comenzar, vamos a estudiar las teorías, por lo tanto, ¿qué es una teoría? Una teoría es un conjunto de conceptos relacionados a un saber que no se han demostrado, ¿bien? Es importante eso, las teorías no se demuestran en su totalidad. Es una hipótesis relacionando a los diversos fenómenos o sucesos. Una teoría no es una solución, es la posibilidad de tratar un problema, ¿bien? Solamente posibilidad. Recuerden que ustedes también, más adelante van a ver la teoría atómica que tiene que ver también con el funcionamiento del átomo, la estructura más pequeña que existe, ¿verdad?, de la materia. Entonces, ¿qué será una teoría científica? A partir de los datos empíricos que se obtienen mediante la observación, el experimento construye una teoría científica. ¿Bien? Un científico cree que cierto fenómeno sucede de una determinada forma y por lo tanto se dispone a realizar observaciones rígidas por el método científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Paso número 1. Establecer el problema de investigación. ¿Por qué el hielo se congela a tal temperatura? Por ejemplo, establecer la hipótesis. Porque las moléculas comienzan a juntarse. Luego, recopilan información de trasfondo. Vemos quién otro científico ha estudiado esto o ha tenido las bases para este experimento. Luego, diseño el experimento. Congelo principalmente el agua. 5. Hacer el experimento, observar, tomar anotaciones, fotos y hacer tablas. Bueno, ahí puedo, ¿verdad?, hacer principalmente tablas de cómo, a qué temperatura el agua fue más densa, menos densa y así sucesivamente. Número 6. Analizar los datos. ¿Por qué el agua congeló a esa temperatura? ¿Es el punto que siempre se va a congelar? Y por último, llegar a una conclusión. El agua se congela a los 0 grados Celsius, ya que las moléculas, ¿verdad?, aumentan su cohesión y por lo tanto es un punto fijo que no varía, 0 grados Celsius. ¿Se dan cuenta? Esto es parte del experimento científico. Bueno, conozcamos la teoría celular. Ojo que la teoría celular es una parte de la biología que explica la constitución de la materia viva a base de las células y el papel que éstas tienen en la constitución de la vida. Los postulados celular son 4. El primero es que todos los seres vivos están conformados por células. Bien, todos los seres vivos deberían tener células. El segundo, que todos los seres vivos se originan a través de otras células o se originan a través de células, ¿ya? Una célula va a generar un ser vivo. El tercero, la célula es la unidad fisiológica de toda la vida. Por ejemplo, mi pulmón está hecho de célula. Toda mi estructura está hecha de células. Número 4. La célula contiene el material genético, hereditable. Es importante, ya que tiene el material genético, esa es la razón por qué yo me parezco a mi mamá o a mi papá, porque básicamente me entregan células de ellos que tienen material genético. La genética es importante. Bueno, veamos el primer postulado, el postulado de Robert Hooke. Hooke trabajó principalmente con un microscopio, ¿cierto? Que no era un microscopio como los que tenemos ahora, pero él pudo observar un corcho, un corte de un corcho, y pudo darse cuenta que habían unas pequeñas casillas, ¿ya? Como los panales de la abeja. En esas casillas, a él le llamó mucho la atención y la llamó célula, ¿ya?
Bueno, lo que él observaba era básicamente células vegetales, pero secas. Por lo tanto, en su postulado, él dice que todos los seres vivos, todos los sistemas vivos deben estar constituidos por las células. Ese fue el primer paso para, entre comillas, hablar de las células. ¿Ya? Anton van Leeuwenhoek y Rodal Wilshire hablaron principalmente de que las células venían de otras células. Ellos pudieron ver algunas células de protozoos y glóbulos rojos, pero también analizaron los espermatozoides y el óvulo, y se dieron cuenta de que, bueno, el óvulo es para generar la vida y el espermatozoide igual. Entonces su teoría, ellos dijeron que las células se reproducían, se dividían y generaban un nuevo individuo. ¿Ya? Todas las células provienen de células preexistentes por división de estas. Es la unidad de origen de todos los seres vivos. ¿Bien? Schwann. Es posible reconocer que las células tienen estructuras iguales. Él dijo que todas las células tenían estructura y morfología igual. Por lo tanto, ¿verdad? Las células eran parecidas en algo. Es importante también recordar que Schwann habló de que la célula era un sistema abierto que intercambiaba materia y energía. Brown. ¿Brown qué dijo? Brown dijo principalmente que la célula tenía un núcleo y que en ese núcleo existía material genético hereditable, que era heredado a las nuevas células por división celular y que estas células transmitían la información genética una tras otra. Bien, eso dijo el señor Brown. Bien. Acá tenemos el origen del descubrimiento por nivel cronológico. En 1590, la citología, el inicio para ver células principalmente con microscopios muy obsoletos, pero se podía ver algo. Inventan los microscopios compuestos. En 1665 ven las celdillas. Robert Hood principalmente observó celdas en una lámina de corcho, cual se parecía mucho a un panal de abeja. Eran células vegetales. En 1774 vieron el medio interno de una célula, descubrieron principalmente, ¿verdad?, que tenían estructuras similares. En 1831 se descubre el núcleo, el señor Brown descubre el núcleo de la célula, y en 1858 se hace la teoría celular, basado en Robert Wilshire. Toda célula proviene de una célula ya existente. Bien, acá tenemos resumido todo. Principalmente, ¿verdad? Bueno, fue el primero que observó algo, pero Scheider y Schwann identificaron las células como unidades estructurales en animales y plantas. Virchow determinó que la célula es la unidad funcional y de origen de los seres vivos. Y Brown identificó el núcleo de la célula vegetal. ¿Bien? Son teorías, es como se descubre la morfología y estructura de las células. ¿Vean? Bueno, ¿qué te pareció la clase? Cortita, ¿cierto? Porque tiene que ver principalmente con las teorías. Espero la vuelva a ver. Si tienes consultas, sugerencias, las puedes hacer a través del correo electrónico de la profesora Blanca o a través del profesor Christopher, ¿bien? O a través mismo de Classroom. Es importante que sepas que los días martes y miércoles estamos dando clases a través de vía Zoom para que tú también te comprometas y puedas avanzar en tus actividades, ¿ya? Un abrazo, que estés muy bien y nos vemos pronto. Te dejo invitado a desarrollar la actividad de cierre para esta semana. Que te vaya muy bien.